Sin duda preocupa la situación del sistema sanitario en nuestra comunidad. Desde el sindicato médico denuncian el aumento de la carga laboral de los profesionales sanitarios, las largas listas de espera y las condiciones laborales a las que tienen que hacer frente. Para profundizar mejor en este tema, hoy hablamos con Enrique Alfonso, que es oftalmólogo, especialista en cirugía de retina en la Comunidad Valenciana y también presidente de la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Elena. Buenas noches. Bueno, vemos que toda esta carga laboral se está viendo materializada en quejas, como estas huelgas y estos parones que están realizando los profesionales sanitarios. ¿Esta carga de trabajo viene antes de la pandemia o ha venido a raíz de la pandemia? Sí, ahora mismo estamos viendo cómo en toda España se están realizando huelgas, parones de médicos. Vemos que eso ocurre ahora, pero ya tenemos una carga laboral que ha ido incrementándose debido a la pandemia. De hecho, en la Comunidad Valenciana, para hablar con datos, podemos ver cómo antes de la pandemia, en enero de 2020, había 196.000 pacientes pendientes de una cita con el especialista, es decir, el médico de cabecera, el especialista en medicina de atención primaria, manda al paciente a un especialista. Ahora, en la Comunidad Valenciana, los últimos datos que tenemos del Ministerio de Sanidad son de 330.000. Se ha incrementado un 70%. Por tanto, vemos que la pandemia ha producido un aumento de la sobrecarga, pero sí que es cierto que la sobrecarga ya existía previamente. Es decir, hablamos de largas listas de espera que ya estaban antes y que ahora se ha incrementado esa lista, se ha multiplicado. ¿Por cuánto diríamos más o menos que se está multiplicando? Sí, ha aumentado un 70% la lista de espera para atenderse por un especialista, si bien es cierto que la situación no es nueva. Estamos hablando de que ya desde el 2007 en España hay informes que indican que iba a haber una gran jubilación de médicos, que iba a haber falta de médicos y las administraciones no han tomado las decisiones adecuadas para solventar este problema. Entonces ahora nos encontramos, estamos hablando ya 16 años después, que nos encontramos el problema y no se han puesto soluciones. Ahora es momento de afrontar esta situación. Es posible que la pandemia haya sacado a la luz este problema que ya existía pero no se estaba solventando y ahora tenemos la oportunidad de poner realmente solución. Claro, y durante toda esta lista de espera, estos problemas que no se han solucionado, ¿en qué se están reflejando? Entiendo que en los diagnósticos tardíos y todos los problemas que ello conlleva. Sí, los pacientes al final son los que sufren esta situación que estamos padeciendo los profesionales. Por ejemplo, tengo aquí algunos ejemplos de testimonios de médicos. Hemos hecho desde nuestra asociación una encuesta que han contestado 1.600 médicos en los últimos 2 meses y algunos testimonios de la Comunidad Valenciana son bastante claros. Soy médico de urgencias, hago 10 guardias al mes por falta de personal, tengo 32 años y ya quiero salir de aquí corriendo. Otro testimonio de un radiólogo. Soy médico de diagnóstico por la imagen, trabajamos con pacientes oncológicos, tenemos capacidad de analizar 11 estudios y recibimos 20 solicitudes a diario. Estamos hablando de una situación en la que estamos desbordados y en la que no se están dando las soluciones adecuadas para poder atender a toda la ciudadanía. Esto no es un problema para los profesionales, que también es un problema que repercute fundamentalmente en los ciudadanos. Claro, al final lo están pagando los pacientes porque no solo los médicos, los profesionales sanitarios se están viendo desbordados, sino que los pacientes están viendo que no hay soluciones. ¿Qué soluciones se plantean ante esto, Enrique? Sí, hemos escuchado en los últimos meses diferentes soluciones en los medios de comunicación. Vemos cómo se ha hablado de aumentar las facultades de medicina. Esa solución sería válida para aquellos que no tengan pensado caer enfermos en los próximos 12 años, ¿no? Porque un médico tarda en formarse 12 años. Otras soluciones que se han planteado desde el Ministerio es la homologación de títulos de médicos extranjeros. Sin embargo, ahora mismo la oferta de buenos empleos en Europa a médicos españoles es muy potente, los salarios son mucho más elevados, las condiciones son mucho mejores. Entonces, aunque homologuemos a extranjeros, España lo que hará será convertirse en la puerta de entrada para médicos al resto de Europa. Entonces, lo que hay que hacer, más allá de aumentar las facultades de homologar títulos, hay que retener a los médicos que tenemos. No podemos perder ni a un solo médico. Ese es el mensaje que creo que debe calar en los gobernantes. Debemos de realizar una mejora en las condiciones laborales para no perder a un solo médico. Claro, esto nos lleva un poco a lo que hemos hablado en los últimos años de esta fuga de talento, ¿no? Al final, buscar las oportunidades fuera, ¿no? Cuando España siempre se ha dicho que era un país donde la sanidad
era uno de nuestras medallas, ¿no?, al final. Sí, ahora mismo cuando un médico residente acaba su formación y entra al sistema laboral, se encuentra con 3 opciones. Irse al extranjero, donde le están haciendo ofertas muy elevadas a nivel retributivo y a nivel de condiciones laborales, irse a la medicina privada. Estamos viendo como muchos médicos abandonan incluso su profesión. Hay médicos de familia que están abandonando su profesión por dedicarse a la medicina estética, por ejemplo, porque son condiciones mucho mejores. O dedicarse a la medicina pública con contratos de 3, 6 meses que tienes que ir renovando. Entonces es momento de que las autoridades puedan poner soluciones. Esta huelga, concretamente, la de la Comunidad Valenciana, se ha producido porque los gobernantes, después de la pandemia, escuchamos que dijeron vamos a poner solución, vamos a mejorar el Sistema Nacional de Salud, vamos a mejorar la sanidad pública. Y han aumentado, es verdad, la Generalitat ha aumentado el número de empleados públicos de sanidad entre 5.000 y 6.000, pero menos del 10%, según el sindicato médico, corresponden a médicos. Entonces, ¿cómo es posible, no? Preguntamos, ¿cómo puede ser que la Generalitat, sabiendo que hace falta médicos, solo menos del 10% de ese aumento de plantilla corresponda a médicos? Y aquí es donde debemos de poner el foco, porque es ahí donde radica el problema. La Generalitat, este número de plazas que saca, la saca porque negocia con los sindicatos en una mesa. Entonces pactan un aumento de plazas determinada, ¿no? Pero los médicos negociamos en conjunto con el resto de profesiones sanitarias y los médicos somos muchos menos. Entonces, los resultados de esas negociaciones, los médicos no tenemos suficiente peso para mejorar nuestras propias condiciones. Entonces, mientras los médicos, que al final somos los profesionales que más responsabilidad tenemos a la hora de mejorar la salud de los ciudadanos, no tengamos peso en esas mesas de negociación, al final no mejoraremos nuestras condiciones laborales, no habrá médicos suficientes y los ciudadanos no estarán bien atendidos. Entonces, lo que pedimos es negociar directamente las condiciones laborales de los médicos con la Administración. Al final, una situación, como dices, que haciendo números estáis como en desventaja, ¿no? Y yo quería hacer un poco alusión a eso que comentabas de las condiciones laborales que pedís mejorar. ¿Cuál es la situación que vive actualmente un médico en la Comunidad Valenciana? Actualmente hay diversas situaciones, depende de si eres más joven, si ya tienes la plaza fija, ¿no? Pero básicamente a lo que es importante, ¿no? Lo que le importa a nuestros pacientes. Ahora mismo un médico de atención primaria, estamos hablando de que puede llegar a haber más de 50 pacientes en un día. Todos los telespectadores que trabajen con personas sabrán que atender a 50 personas al día es muy complicado, no solo atenderlas, sino ofrecerles una solución, ¿vale? Entonces, esa es la realidad. Y cuando tienes que derivar al paciente, el otro día hablaba con una compañera que es médico de familia, dice, he derivado al oftalmólogo, me dan para octubre al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona que tiene un problema acude a urgencias, vuelve a acudir a su médico. Entonces, aumenta la sobrecarga y no salimos del sistema. Necesitamos más médicos especialistas para poder atender a todos los ciudadanos. Pues Enrique, complicada la situación que comentas. Veremos cómo se desarrollan todas estas huelgas que están planteadas, ¿no?, para los meses de marzo y abril, y ver que se busquen esas soluciones. ¿Con qué resumen nos quedamos un poco de todo lo que hemos comentado? Creo que es una gran oportunidad para poner solución, para mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud. Ahora mismo en el Ministerio se está planteando una reforma de una ley donde los médicos han propuesto un estatuto del médico. El Gobierno tiene en su mano, poder aprobarla y mejorar la sanidad de todos. Es una cosa de voluntad política y estamos seguros de que los políticos, como buenos gobernantes, nos escucharán. Pues seguro que sí, Enrique. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por ayudarnos a profundizar en este tema. Una conversación que alargaríamos muchísimo más y que, por supuesto, estás invitado para futuras ocasiones. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti. Y nosotros seguimos hablando de actualidad, seguimos haciendo un repaso de la Comunidad Valenciana, porque desde hoy utilizar el transporte público es un 50% más barato.